en Radio News. La editorial del señor Oscar Muñoz, aquí en Radio News. Con esto de la gripe y el insomnio, escuché, leí y casi en algún momento me di cuenta que no tenemos cura en todo el país. Porque lo más importante que se trataba era el tema del clásico de fútbol por la Copa Libertadores. O sea, parece que lo más importante es jugar el clásico con visitantes. Existe una creencia, una idea que se ratifica con la creciente preocupación por el futuro del sistema democrático. Y esto lo dicen porque ha aumentado el número de movimientos populistas y nacionalistas y autoritarios que amenazan su salud incluso en países ricos con repúblicas representativas de larga cronología. Es decir, que los golpes destituyentes que se están dando en los consejos deliberantes de Santa Cruz son una línea continuatoria, en todo caso, de estos movimientos populistas con un aire desmedido de poder. Para mostrar la gravísima consecuencia de la grieta, que cada vez se extiende más en la sociedad, podemos dar como ejemplo en lo que se discute por estos días en todo el país, pero especialmente en la ciudad de Buenos Aires. De una u otra forma, todos están al tanto que se producirá una serie de partidos de fútbol por la Copa Libertadores, entre nada más y nada menos que River y Boca, entre Boca y River, que son los finalistas. Uno de los dos será campeón de América. Y algunos dicen que se trata de un encuentro inédito en la historia del fútbol contemporáneo argentino, con proyecciones mundiales, dado que cada clásico, entre ellos dos, vienen periodistas de todos lados para cubrir las alternativas del partido. Seguramente se estarán preguntando si la gripe afectó del todo capacidad epistémica, pero no. Se está debatiendo en todos los medios si los partidos deben ser con los simpatizantes, visitantes o no, y se transformó en una cuestión de Estado. Habló el presidente, los ministros de Seguridad de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, opinan los periodistas, los dirigentes de fútbol, los oyentes, los televidentes, dando su parecer a favor o en contra. Aunque parezca increíble, se está naturalizando que se puede controlar, que se puede dar seguridad a los asistentes de un simple partido de fútbol, por más que sea entre los dos equipos más grandes del mundo. El mundo civilizado ya resolvió este tipo de situaciones o de confrontaciones, pero nosotros, como subdesarrollados que somos, armamos una cuestión de Estado de un sencillo partido de fútbol que no es un plebiscito sobre la instalación de una base de misiles nucleares. De todas formas, marca que la mediocridad que vivimos en Santa Cruz no es única, sino que se extiende en toda la nación. Y quizás esto explique por qué cada tanto, o por qué cuesta cada tanto cambiar todo, hacer las cosas bien, no mentir, ni hacer falsas promesas para conseguir sostenerse en el poder o hacer que el caudal de votos aumente. Pero veamos algunos datos interesantes. Y al analizar datos globales, se encuentran resultados realmente impactantes. Si bien el sistema democrático es en sí, es visto en la mayoría de los países como algo bueno, también existe apoyo a medidas autocráticas, como ser la tecnocracia, que es una forma de gobierno en el que los cargos públicos no son desempeñados por políticos, sino por especialistas en sectores productivos o de conocimiento. Y en un porcentaje significativo de personas apoyan a gobiernos, por ejemplo, con liderazgos muy fuertes. Quien aporta información pertinente sobre el tema es Marita Carballo, que es socióloga, presidente de Voice y vicepresidente del Comité Científico de World Value Survey, dos organizaciones internacionales que se dedican a estudio de movimientos sociales. La encuesta mundial de valores, con tendencia desde 1994 a la fecha, detecta una creciente adhesión a formas autoritarias
que conviven con la democracia en muchos países, a la par de una caída en la importancia que se otorga realmente a la democracia. Por ejemplo, entre el año 2005 y 2017, la proporción de quienes consideraban muy importante la democracia disminuye en Estados Unidos del 67% al 61%. En Chile, peligrosamente del 55 al 43%, y en la Argentina, de 75 a 67. La encuesta también brinda información sobre cuáles son las características esenciales que la población espera de las democracias, entre las cuales se encuentra, obviamente, el progreso económico, la libre elección de los representantes, la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres, o las mujeres y los hombres. Es por ello que uno de los factores asociados a la satisfacción con la democracia es la situación económica. Entre los principales problemas que aquejan a las democracias exigen solución, y ahí encontramos, por ejemplo, que la corrupción, la desigualdad y la inseguridad son factores determinantes. El estudio de actitudes globales del año 2017, realizado en más de 38 países de diferentes regiones, muestran que un 78% de los encuestados a nivel global sostiene que la democracia representativa es un buen sistema de gobierno, y un 66% opina favorablemente sobre la democracia directa. Esto nos da un desafío de los sistemas políticos, que hoy sería lograr conciliar la representación con la participación. Y otro detalle que podemos sumar, además, cumplir con las mínimas expectativas que tienen aquellos que son representados. Por tanto, podemos decir también que existe un profundo descontento en muchos países con la forma en que funciona la democracia, y se la percibe como que no está dando respuestas a las demandas de los ciudadanos. Por tanto, también podría inferirse que la democracia corre peligro. Los análisis y debates sobre las relaciones complejas entre la globalización y el nacionalismo, el libre mercado, el proteccionismo, el institucionalismo, el populismo, el multiculturalismo y el choque de culturas termina siendo una cuestión de evaluación de valores. Y estos deben estar sobre la mesa de discusión en las llamadas democracias modernas, si queremos estar en ellas, obviamente. Los académicos no deberían atarse a los propios ejemplos o paradigmas, y deberían hacer un aporte con objetividad y sin preconceptos frente a los difíciles desafíos que enfrentan las democracias. Pero volvamos a la realidad, que es la única verdad. Hay que desterrar el relato del gobierno de Alicia Kirchner en Santa Cruz, según dio a conocer datos el economista y periodista Maximiliano Montenegro, que decía lo siguiente: ni con Menem, ni de la Rúa, ni con Duhalde, ni con Néstor Kirchner, ni con Cristina Fernández de Kirchner, los gobernadores nunca recibieron tantos fondos de manera automática como en esta época del presidente Macri. Los números que explican por qué los gobernadores peronistas disponen hoy de una mayor independencia de la Casa Rosada que el margen de maniobra que tenían con los gobiernos peronistas son datos cruciales. Tiempos, recuerdan, en los que debían peregrinar por los despachos de la Casa de Gobierno en Buenos Aires en busca de fondos para pagar sueldos o si querían hacer alguna obra. Así surge de las llamadas transferencias automáticas del Gobierno Nacional a las provincias como porcentaje de la recaudación total. La FIP recauda impuestos en todo el país y luego una porción de dicha recaudación la gira automáticamente a las provincias, de acuerdo a coeficientes de distribución contemplados en la famosa ley de coparticipación vigente. Durante la administración de Cristina Fernández, los gobernadores recibieron en promedio, mediante ese mecanismo, entre el 32 y el 36% de la recaudación total. Con Néstor Kirchner fue menos, recibían en promedio 33%, y en el año de la crisis, en el 2002, con Duhalde, apenas el 30%. Para las provincias más pequeñas,
gobernadas históricamente por peronistas, esos fondos de coparticipación representaban y representan la mayor parte de sus ingresos presupuestarios. De ahí la dependencia total que tenían con la Casa Rosada y el constante peregrinar de los gobernadores que iban sollozantes ante los funcionarios nacionales en busca de recursos de carácter discrecional, como para poder seguir adelante con los sueldos de la administración pública y ver si podían hacer algo que tiene que ver con infraestructura. Concretamente, este año, en el 2018, los gobernadores recibirán aproximadamente el 45% del total de los impuestos coparticipables. 45%. Semejante incremento se explica por la devolución progresiva a razón de 3 puntos por año de los 15 puntos de la coparticipación que desde la década del 90 retenía la ANSES y que el presidente Macri acordó devolver a todas las provincias, quizás de alguna forma impulsado por un fallo de la Corte Suprema. Pero no lo hizo ni Néstor Kirchner, ni lo hizo Duhalde, ni lo hizo Menem, ni lo hizo Cristina Fernández. Como sea, nunca hasta ahora los gobernadores, en su mayoría peronistas, habían tenido tanta autonomía de recursos como con la administración Macri. Casualmente, un presidente no peronista. De ahí que el gobierno nacional haya tenido margen para avanzar sobre el famoso recorte de unos 113.000 millones de transferencias discrecionales a las provincias dentro del presupuesto del 2019. Aunque vale recordar que los gobernadores hoy casi todos con superávit fiscal, como se conoció tras el ajuste que realizó Alicia Kirchner congelando las jubilaciones, se plantean con reclamos al gobierno nacional para que la mayor parte de este ajuste lo termine pagando la provincia y la ciudad autónoma de Buenos Aires, que seguramente tengan un porcentaje de razón, por los subtes, por los trenes, aunque tampoco se deberían olvidar que tanto la provincia de Buenos Aires como la ciudad autónoma de Buenos Aires son la principal fuente de recursos al Producto Bruto Interno Nacional, y que, como el caso de Santa Cruz, lo único que aporta son sollozos, corrupción y falta de transparencia en la gestión. Pero mientras esto ocurre, se discute si la final de la Copa Libertadores debe jugarse con simpatizantes, visitantes o no. En tanto, lo de fondo queda a un costado, es decir, generar industria, trabajo, servicios, un mejor pasar, la inflación. El populismo tiene varias caras. Esta es una de ellas. Aquí los políticos, por caso en Santa Cruz, son más vulgares. Hacen fiestas a los viejos jubilados y les pagan con goteo. Dice que se preocupan por los pibes y la educación está deshilachada. Hablan de producción y no han sido capaces de hacer la instalación de una fábrica de tapitas de plástico. Pero sí inauguramos canchas de césped sintéticos, edificios de cartón, chapa y vidrio, y la mitad de la población en Santa Cruz no tiene agua potable ni cloaca en sus hogares. Sencillamente, que Dios nos ayude. Te firmo esto como Oscar Muñoz, esto es Noticias en la Red, y vos, como siempre, escuchás a Radio News.